Hola, tengo 68 años y vivo en San Diego, California. Durante 40 años, toda mi familia creyó que yo era la matriarca perfecta, la abuela feliz que adoraba organizar cada Navidad, cada celebración, cada reunión familiar. Todos pensaban que yo sonreía de alegría mientras cocinaba para 25 personas, limpiaba sola y pagaba todo de mi bolsillo. Pero la verdad es muy diferente. La verdad es que me sentía invisible, usada, como si mi único valor fuera servir a los demás. Hoy estoy aquí, con el corazón temblando, para contarte cómo descubrí que mi propia cunada estaba lucrando con mi trabajo, cómo encontré el valor para decir, ya basta, y por qué decidí perseguir el sueño que abandoné hace décadas. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, esta historia es para ti. Por favor, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Necesito saber que no estoy sola, que alguien entiende lo que viví. Me llamo Elena Rodríguez, tengo 68 años, y vivo en San Diego, California, en la misma casa donde crié a mis hijos después de quedar viuda hace 40 años. Si me hubieran preguntado hace un año quién era yo, habría respondido sin dudar, soy la abuela que cocina los tamales perfectos, la que organiza las posadas más hermosas, la que abre sus puertas en cada Navidad para que la familia entera se reúna. Pero hoy, sentada en mi pequeña cocina con el aroma del café recién hecho llenando el aire, necesito confesar una verdad que he ocultado durante décadas, una verdad que finalmente explotó en el Navidad más dramático que nuestra familia jamás ha vivido. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? ¿Que cada decisión que tomas está amarrada a las expectativas de otros, como un títere colgando de hilos invisibles? Esa era yo. Durante 40 años, he sido la anfitriona perfecta, la cocinera incansable, la organizadora silenciosa de cada celebración familiar. Y durante 40 años, nadie me preguntó si yo quería hacerlo. Simplemente asumieron que era mi papel, mi destino, mi obligación como matriarca de esta familia mexicana-americana que se extiende a ambos lados de la frontera. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses, en un caluroso día de junio cuando el sol de San Diego calentaba las paredes de mi casa como un horno. Sonó el teléfono, y del otro lado escuché la voz de mi cuñada, Beatriz, llamando desde Tijuana. Su tono era alegre, casi exagerado, cuando anunció la noticia que haría temblar los cimientos de mi mundo. 25 parientes cruzarían la frontera para celebrar la Navidad en mi casa. 25 personas. Sentí como mi estómago se revolvía, como mis manos comenzaban a temblar alrededor de la taza de café que sostenía. No era la primera vez que sucedía esto. Cada año, desde que enviudé, mi casa se había convertido en el centro oficial de las celebraciones familiares. Yo cocinaba durante días, limpiaba durante semanas, decoraba cada rincón con mis propias manos. Y al final, todos llegaban, comían, reían, tomaban fotos para sus redes sociales, y se iban. Dejándome sola con una montaña de platos sucios y un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Pero ese día de junio, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo dentro de mí finalmente despertó. 3 meses antes, en marzo, había ganado un concurso de una radio local aquí en San Diego. El premio era un curso intensivo de pastelería francesa en Los Ángeles, con todos los gastos pagados, durante una semana en diciembre. Exactamente la semana de Navidad. Cuando recibí la noticia del concurso, lloré. No de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no sabía cómo nombrarla. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde había estado encerrada durante décadas. El aire fresco entraba, y yo podía respirar de nuevo. Verán, antes de casarme, yo estudiaba culinaria. Soñaba con tener mi propio negocio, una pequeña pastelería donde pudiera crear belleza con mis manos. Pero luego vino el matrimonio, los hijos, la viudez temprana, y ese sueño se guardó en un cajón del alma junto con tantas otras cosas que dejé ir. La vida me enseñó a ser práctica, a poner las necesidades de otros antes que las mías, a sonreír mientras mi corazón se marchitaba en silencio. Ese curso de pastelería representaba más que aprender a hacer croissants perfectos o dominar la técnica del hojaldre. Representaba una segunda oportunidad. Una puerta que yo creía cerrada para siempre, pero que de repente se abría de nuevo. Durante todo el verano, intenté reunir el valor para decirle a mi familia sobre mis planes. Ensayaba las palabras frente al espejo de mi recámara: este año no podré organizar la Navidad porque estaré en Los Ángeles. Sonaba simple, ¿verdad? Pero cada vez que intentaba decirlo en voz alta, las palabras se me atascaban en la garganta como si fueran piedras. ¿Por qué me resultaba tan difícil?
porque en nuestra cultura, las abuelas, las matriarcas, somos vistas como pilares inquebrantables. Se espera que seamos fuertes, que sacrifiquemos todo, que nunca pensemos en nosotras mismas. Romper ese molde se sentía como traicionar algo sagrado, como decepcionar a generaciones de mujeres que vinieron antes que yo y que también se sacrificaron en silencio. Pero la llamada de Beatriz ese día de junio fue la gota que derramó el vaso. Mientras ella hablaba con entusiasmo sobre los planes, sobre cuántas personas vendrían, sobre qué platillos tradicionales yo debería preparar, yo sentía como algo dentro de mí se endurecía. Ya no era miedo. Ya no era culpa. Era algo nuevo, algo que nunca había sentido antes, era enojo. Un enojo limpio, claro, justificado. Colgué el teléfono sin comprometerme a nada, algo que Beatriz claramente no esperaba. Podía escuchar la sorpresa en su voz cuando me despedí abruptamente. Y en ese momento, supe que este año sería diferente. Tenía que serlo. Porque si no defendía mi derecho a vivir mi propia vida ahora, a los 68 años, ¿cuándo lo haría? Esta es la historia de cómo encontré mi voz después de 40 años de silencio. Es la historia de cómo un curso de pastelería se convirtió en mi revolución personal. Y es la historia de cómo, a veces, el acto más valiente que podemos hacer es finalmente pensar en nosotros mismos. Después de esa llamada, pasé días caminando por mi casa como un fantasma, viendo cada rincón con ojos nuevos. ¿Cuándo fue la última vez que decoré esta sala para mí, no para impresionar a los invitados? ¿Cuándo compré algo en la cocina que realmente quería, en lugar de lo que necesitaba para las grandes reuniones? Mi hogar se había convertido en un escenario, y yo era simplemente la actriz principal de una obra que nunca elegí protagonizar. Julio llegó con su calor sofocante, ese calor seco de San Diego que hace que el aire vibre sobre el asfalto. Un día, mientras limpiaba el ático preparando espacio para las decoraciones navideñas que inevitablemente tendría que bajar si aceptaba organizar otra fiesta, encontré algo que me dejó helada a pesar del calor. Entre cajas de adornos viejos y fotografías descoloridas, había documentos. Papeles que Beatriz había dejado olvidados en una visita anterior. Con manos temblorosas, leí correos impresos donde mi cuñada describía nuestras celebraciones navideñas como experiencias culturales auténticas mexicano-americanas y ofrecía llevar a personas a una verdadera celebración familiar tradicional en San Diego. Cobraba dinero. Ella cobraba dinero por traer extraños a mi casa, a comer la comida que yo preparaba con mis propias manos, a sentarse en mi mesa, a tomar fotos en mi sala decorada. El papel temblaba entre mis dedos. El olor a moho del ático se mezclaba con algo más amargo, la traición. Durante años, yo había pensado que recibía a mi familia, a personas que me amaban. Pero para Beatriz, yo era simplemente un recurso gratuito, un escenario pintoresco para su pequeño negocio. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cocina, esa cocina donde había preparado miles de comidas, donde había llorado en silencio tantas veces después de que todos se fueran, dejándome sola con la limpieza. Las paredes amarillas que yo misma pinté hace 20 años parecían testigos mudos de mi vida. El viejo refrigerador zumbaba su canción familiar. El piso de linóleo gastado mostraba el camino que mis pies habían recorrido millones de veces, de la estufa al fregadero, del fregadero a la mesa. ¿Cuánto había sacrificado? No solo tiempo y dinero, que ya era mucho, sino pedazos de mí misma. Cada vez que sonreía cuando quería llorar. Cada vez que decía sí cuando quería gritar no. Cada vez que ponía las necesidades de otros tan por encima de las mías que olvidé que yo también tenía necesidades. En agosto, finalmente hablé con mi hijo, Carlos. Él vive aquí en San Diego, cerca de la frontera en San Isidro, donde maneja un pequeño negocio de importación. Lo invité a cenar un domingo, preparé su platillo favorito, el mole que le encantaba desde niño, ese mole que lleva 22 ingredientes y toma 2 días preparar. El aroma del chocolate, el chile y las especias llenaba la casa, reconfortante y familiar. Mientras comíamos, le conté sobre el curso de pastelería. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en años. Mamá, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa, es hora de que pienses en ti. Toda mi vida te he visto dar y dar sin recibir nada a cambio. Por primera vez en décadas, alguien me veía. No como la abuela cocinera, no como la anfitriona perfecta, sino como Elena. Como una mujer con sueños propios, con derecho a vivir su vida. Lloré. Lloré tanto que mis lágrimas caían sobre mi plato de mole, mezclándose con la salsa oscura.
y Carlos me abrazó, como cuando era niño y tenía pesadillas, pero esta vez era yo quien necesitaba consuelo. Esa conversación me dio alas. Me dio esperanza. Pensé que finalmente tendría el apoyo que necesitaba para hacer lo correcto, para elegirme a mí misma por primera vez en 40 años. Pero una semana después, todo cambió. Beatriz había llamado a Carlos directamente, antes de que él pudiera hablar con ella. No sé qué le dijo exactamente, pero puedo imaginarlo. Probablemente usó las palabras mágicas que siempre funcionan en nuestra cultura: tradición, familia, respeto a los mayores. Tal vez mencionó cuánto dependían de estas reuniones, cuánto significaban para todos. Cuando Carlos vino a verme de nuevo, su expresión era diferente. Había duda en sus ojos. Mamá, comenzó con voz suave, tal vez podrías posponer el curso. Es solo un año más. La familia cuenta contigo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El hijo que una semana antes me animaba a volar, ahora me pedía que cortara mis propias alas. No podía culparlo completamente. Él también había sido criado en esta cultura de sacrificio, donde las necesidades de la familia siempre vienen primero. Pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena que había preparado para Carlos y su familia, noté algo. El grifo de la cocina goteaba. Plip, plip, plip. Un sonido constante, incesante. ¿Cuánto tiempo llevaba goteando? ¿Semanas? ¿Meses? Lo había ignorado porque siempre había cosas más importantes, siempre había alguien más que necesitaba mi atención. Ese goteo se convirtió en la banda sonora de mis noches. Plip, plip, plip. Como mi propia vida, goteando lentamente, desperdiciándose, hasta que un día no quedaría nada. Septiembre llegó, y con él, una sorpresa desagradable. El goteo en la cocina era síntoma de un problema mayor. Las tuberías viejas de mi casa finalmente cedieron, creando un pequeño desastre que requería reparación inmediata. El plomero que vino me dio un presupuesto que me dejó sin aliento. Era dinero que yo no tenía fácilmente disponible. ¿Por qué no lo tenía? Porque durante años, había usado mis ahorros para financiar estas celebraciones familiares. Pavos enormes, docenas de tamales, decoraciones nuevas cada año, regalos para todos. Había invertido en la felicidad de otros mientras mi propia casa se caía a pedazos. Octubre trajo consigo algo completamente inesperado: mi nieta Sofía decidió visitarme. Sofía tiene 25 años y trabaja como abogada en Los Ángeles. Siempre ha sido diferente del resto de la familia, más independiente, más cuestionadora. Cuando era niña, era la única que se quedaba conmigo después de las fiestas para ayudarme a limpiar, sin que nadie se lo pidiera. Llegó un viernes por la tarde, y apenas cruzó la puerta, me abrazó fuerte. Abuela, susurró en mi oído, te he extrañado tanto. Había algo en su voz, una urgencia que no entendía todavía. Decidimos hacer tamales juntas, como cuando era niña. En mi cocina, mientras el vapor del maíz cocido llenaba el aire con ese aroma tan familiar, tan reconfortante, ella finalmente habló. Abuela, necesito contarte algo. Algo que descubrí hace años pero no sabía cómo decírtelo. Mis manos se detuvieron sobre la masa de maíz. El silencio entre nosotras era tan denso que podía oírse el reloj de la cocina marcando cada segundo. Tic, toc, tic, toc. Cuando estaba en la universidad, comenzó Sofía, sin mirarme a los ojos, tuve que hacer un proyecto sobre genealogía familiar. Investigué documentos, certificados de nacimiento, testamentos viejos. Y encontré algo, abuela. Encontré que tienes derecho a una herencia de tu tía Magdalena, la que vivía en Chula Vista. Una herencia considerable que nunca fue reclamada porque faltaba documentación. Me quedé paralizada. Tía Magdalena había muerto hace casi 15 años. Yo sabía que no tenía hijos, pero nunca imaginé que me hubiera dejado algo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, y mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Porque era joven y tonta, respondió Sofía, con lágrimas en sus ojos. Porque la familia siempre te ha visto como esta figura fuerte que no necesita ayuda. Y yo tenía miedo de complicar las cosas. Pero ahora, después de hablar con mi mamá y enterarme de que tía Beatriz quiere que organices otra Navidad gigante, y que tú ganaste ese curso de pastelería pero todos esperan que lo canceles. No puedo quedarme callada más.
La habitación comenzó a dar vueltas. Una herencia. Dinero que podría solucionar mis problemas, que podría darme la libertad que tanto anhelaba. ¿Cuánto?, logré preguntar. No solo dinero, abuela. Hay una propiedad comercial pequeña en Chula Vista. Un local que está rentado ahora, pero que podría ser perfecto para una pastelería. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Sofía podía oírlo. Una pastelería. Mi sueño. El sueño que había guardado en un cajón hace tantos años que ya ni siquiera me atrevía a recordarlo completamente. ¿Por qué está todavía sin reclamar?, pregunté, tratando de mantener la calma. Problemas burocráticos. Papeles que necesitan apostillarse, documentos que hay que traducir, un proceso legal que parece diseñado para ser imposible. Pero abuela, tomó mis manos entre las suyas, yo puedo ayudarte. Gratuitamente. Es mi especialidad. Podemos resolver esto. Esa noche, después de que Sofía se fue prometiendo volver pronto con todos los documentos necesarios, me senté en mi sala. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares. Navidades pasadas, cumpleaños, bautizos, bodas. En cada foto, yo estaba ahí, sonriendo. Pero ahora, mirándolas con ojos nuevos, podía ver lo que antes no quería admitir: en muchas de esas fotos, mi sonrisa no llegaba a mis ojos. ¿Cuántas veces había sacrificado mi felicidad por mantener la paz familiar? ¿Cuántas veces había silenciado mis propios deseos porque pensaba que eso era lo que una buena madre, una buena abuela, debía hacer? La cultura mexicana que tanto amo me enseñó valores hermosos: familia, lealtad, generosidad. Pero también me enseñó que las mujeres debemos ser abnegadas hasta el punto de desaparecer. Que nuestros sueños importan menos que los de otros. Que nuestra felicidad es un lujo que no podemos permitirnos. Pero esa noche, mirando esas fotografías, tomé una decisión. No iba a ser solo un escenario para los recuerdos felices de otros. Yo también merecía crear mis propios recuerdos felices. Yo también merecía soñar. Los siguientes días los pasé en una especie de trance, entre la esperanza y el miedo. Sofía trabajaba rápidamente en los documentos de la herencia, enviándome actualizaciones por mensaje casi diariamente. Cada mensaje era como una pequeña luz en la oscuridad. Pero entonces sucedió algo que cambió mi perspectiva de toda la situación. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, algo que casi nunca hago porque la tecnología no es mi fuerte, descubrí que tenía una solicitud de amistad en redes sociales de alguien que no conocía. Curiosa, acepté. Era una cuenta de negocios. Y el nombre del negocio me dejó sin aliento: Experiencias Culturales Auténticas, Beatriz González. Mi cuñada tenía una página completa dedicada a su negocio. Y en esa página, había fotos. Fotos de mi sala, de mi comedor, de mi cocina. Fotos de los platillos que yo había preparado. Fotos de las decoraciones que yo había hecho con mis propias manos. Había testimonios de clientes, personas que habían pagado por la experiencia auténtica de una Navidad mexicano-americana tradicional en San Diego. Leí uno que decía: Beatriz nos llevó a una casa real, con una abuela real que cocinaba comida tradicional increíble. Valió cada peso que pagamos. Cada peso que pagaron. A Beatriz. Por mi trabajo. Por mi casa. Por mi vida convertida en espectáculo. Sentí una ira que nunca antes había experimentado. No era la ira explosiva que hace que grites. Era una ira fría, clara, que te hace ver las cosas con absoluta nitidez. Mi generosidad había sido convertida en mercancía. Mi amor por mi familia había sido explotado. Esa revelación sobre el negocio de Beatriz fue como recibir un balde de agua fría. Durante días, no pude pensar en otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotos de mi casa, convertida en una atracción turística sin mi consentimiento. Cada vez que intentaba cocinar algo, incluso un simple desayuno para mí misma, me preguntaba cuántas personas habían pagado por comer comida similar preparada por mis manos. Pero algo extraño comenzó a suceder. Esa ira fría que sentía no me paralizó. Al contrario, me dio una claridad que nunca había tenido. Por primera vez en 40 años, no me sentía culpable por estar molesta. No me sentía egoísta por querer algo para mí. Me sentía justificada. Noviembre llegó trayendo consigo el viento fresco del otoño.
Los árboles en mi vecindario comenzaban a cambiar de color, un espectáculo menos dramático que en otros lugares, pero hermoso a su manera. Estaba regando mis plantas en el jardín delantero cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero el código de área era de Phoenix, Arizona. «Elena», preguntó una voz femenina que me sonaba vagamente familiar. «Soy yo, tu prima Lucía. De Phoenix. No hemos hablado en años, pero necesitaba llamarte». Lucía. La recordaba de reuniones familiares cuando éramos jóvenes. Siempre había sido callada, una de esas personas que observa más que participa. «Lucía, qué sorpresa», respondí, genuinamente sorprendida. «¿Cómo estás?». Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración nerviosa del otro lado. «Elena, voy a ser directa porque creo que mereces saber la verdad. Beatriz me llamó la semana pasada pidiéndome dinero. Dijo que era para contribuir a la celebración de Navidad en tu casa. Me pidió $200. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué?». «No es la primera vez», continuó Lucía. «Ha estado haciendo esto durante años. Nos dice que tú necesitas ayuda con los costos, que es nuestra responsabilidad como familia contribuir. Pero también nos dice que no te digamos nada porque no quieres que sepamos que tienes problemas económicos». Elena, siempre pensé que era extraño, pero, bueno, supuse que tal vez era verdad. Me senté en el escalón de mi porche, mis piernas ya no podían sostenerme. «Lucía, yo nunca pedí dinero. Nunca supe de estas contribuciones. Ni un centavo de ese dinero llegó a mí». Silencio del otro lado. Luego, un suspiro largo. «Lo sabía. En el fondo siempre lo supe. Elena, hay más. No soy la única que ha estado incómoda con esto. Hay otros parientes que también han querido hablar contigo pero tenían miedo de Beatriz. Ella se ha posicionado como la vocera de la familia, como si fuera ella quien mantiene a todos unidos. Y quien cuestiona sus métodos es señalado como problemático». Esa conversación abrió las compuertas. En los siguientes días, recibí llamadas y mensajes de parientes que no habían hablado conmigo directamente en años. Una prima de Guadalajara. Un sobrino de Monterrey. Incluso una tía lejana de San Luis Potosí. Todos con historias similares. Todos sintiéndose manipulados. Todos creyendo que yo estaba consciente y de acuerdo con estos arreglos. «Siempre te admiré», me dijo mi prima de Guadalajara por videollamada, con lágrimas en sus ojos. «Pensaba que eras tan fuerte, que podías con todo. Pero también me preguntaba por qué nunca nos pedías ayuda directamente si la necesitabas. Ahora entiendo que era porque tú no sabías nada». Cada conversación era como quitar capas de una cebolla, revelando más y más verdades ocultas. Beatriz había creado todo un sistema alrededor de mi generosidad. Había convertido mi bondad en un negocio, mi amor familiar en una transacción comercial. «¿Por qué no dijiste nada antes?», le pregunté a mi sobrino de Monterrey durante una llamada nocturna. «Porque tenía miedo», admitió. «Beatriz tiene una manera de hacer que quien la cuestione parezca el villano. Te hace sentir culpable por no ayudar a la familia, por no mantener las tradiciones. Y todos nosotros, en el fondo, tenemos ese miedo de ser señalados como malos hijos, malos primos, malos mexicanos». Esas palabras resonaron profundamente en mí. Porque yo también había vivido con ese miedo. El miedo de ser vista como egoísta, como mala madre, como mala abuela. Ese miedo me había mantenido prisionera de un rol que nunca elegí pero que me fue impuesto por expectativas culturales y familiares. Pero ahora, con cada llamada, con cada confesión de un pariente que se atrevía a ser honesto conmigo, sentía como ese miedo se desvanecía. No estaba sola. Había otros que también se sentían atrapados por las manipulaciones de Beatriz, otros que también querían un cambio pero no sabían cómo iniciarlo. Una tarde, mientras preparaba café en mi cocina, mirando por la ventana hacia el jardín donde las últimas rosas del año florecían tercos contra el frío que se aproximaba, me di cuenta de algo importante. Todos estos años, yo había creído que mantener la paz familiar significaba sacrificarme a mí misma. Pero la paz no es paz si está construida sobre el silencio de los que sufren. La armonía no es armonía si algunas voces deben ser silenciadas para mantenerla. Sofía vino a visitarme ese fin de semana con buenas noticias.
los papeles de la herencia estaban avanzando más rápido de lo esperado. Abuela, me dijo mientras tomábamos té en mi sala, en unas semanas podrás tener acceso a esos recursos. Podrás arreglar tu casa, asegurar tu futuro, y sí, también podrías considerar abrir esa pastelería. ¿Realmente crees que no es demasiado tarde?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, vulnerable. Tengo 68 años, Sofía. ¿No es ridículo empezar algo nuevo a esta edad? Ella tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. Abuela, mi profesora de Derecho Constitucional tiene 72 años y acaba de publicar su primer libro. La dueña de la panadería donde compro mi café todas las mañanas comenzó su negocio a los 65 después de jubilarse de ser enfermera. Nunca es demasiado tarde para vivir la vida que quieres vivir. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, saqué un cuaderno viejo que tenía guardado desde mis días de estudiante de culinaria. Las páginas amarillentas estaban llenas de recetas, bocetos de pasteles, planes para un negocio que nunca existió. Lo hojeé lentamente, cada página era como visitar a una versión más joven de mí misma, una Elena que todavía creía que sus sueños importaban. Y entonces lo decidí. No iba a dejar que los siguientes 40 años fueran como los últimos 40. No iba a esperar permiso para vivir mi propia vida. Faltaban 2 semanas para Navidad cuando todo explotó. Era un martes por la tarde, el cielo de San Diego tenía esos tonos anaranjados que hacen que todo parezca estar en llamas. Yo estaba en la cocina, preparando caldo de pollo porque últimamente no tenía mucho apetito y el caldo siempre me reconfortaba, cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Beatriz, con una sonrisa enorme y los brazos llenos de cajas. Elena, querida, exclamó empujando las cajas hacia mí, mira todo lo que traje para la decoración de Navidad. Este año va a ser espectacular. Entró sin esperar invitación, como siempre hacía. El aroma fuerte de su perfume llenó mi entrada, mezclándose de manera desagradable con el olor del caldo que se cocinaba. Comenzó a abrir cajas, sacando guirnaldas brillantes, luces navideñas, centros de mesa elaborados. Hablaba sin parar sobre sus planes, sobre cuántas personas vendrían, sobre el menú que deberíamos preparar. Necesitamos al menos 10 pavos, decía mientras acomodaba decoraciones en mi sala sin preguntarme dónde quería que fueran. Y por supuesto, tus tamales famosos. Pensé que podríamos hacer 500 este año. También traje invitaciones impresas, ¿ves? Son hermosas, con tu casa fotografiada en la portada. Tomé una de las invitaciones. Efectivamente, ahí estaba mi casa, mi jardín, fotografiado profesionalmente. En letras elegantes decía, celebración tradicional mexicano-americana de Navidad, una experiencia auténtica. Algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo dentro de mí finalmente se unió. Todas las piezas de mi dolor, mi ira, mi frustración acumulada durante 40 años, se juntaron en un momento de absoluta claridad. Beatriz, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía, necesitamos hablar. Ella se detuvo, sorprendida por mi tono. ¿Qué sucede, Elena? ¿No te gustan las decoraciones? No voy a organizar la Navidad este año, dije. Las palabras salieron claras, firmes, sin temblor. Estaré en Los Ángeles tomando un curso de pastelería. La sonrisa de Beatriz se congeló en su cara. Por un momento, solo nos miramos. Podía ver el cálculo en sus ojos, decidiendo cómo manejar esta inesperada resistencia. Elena, cariño, sé que a veces te sientes cansada, pero la familia cuenta contigo. No puedes simplemente cancelar todo por un curso. Puedes tomarlo en otro momento. No, respondí. Solo esa palabra. Corta, definitiva. No voy a cancelarlo. Y Beatriz, necesito decirte algo más. Sé sobre tu negocio. Su rostro palideció. ¿Mi negocio? Las experiencias culturales auténticas que vendes. Las fotos de mi casa en tu página de redes sociales. El dinero que has cobrado de los parientes diciendo que era para ayudarme con los costos. Todo. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a defensiva. Elena, yo iba a compartir esas ganancias contigo. Solo estaba esperando el momento adecuado. 40 años, dije, y ahora mi voz sí temblaba, pero no de miedo, sino de emoción contenida. Durante 40 años he abierto mi casa,
He cocinado hasta que mis manos se hinchaban, he limpiado hasta la madrugada, he sonreído mientras mi espalda gritaba de dolor. Y nunca, ni una sola vez, me preguntaste si yo quería hacerlo. Solo asumiste que era mi obligación. Pero tú siempre parecías feliz, protestó Beatriz, aunque su voz carecía de convicción. Parecía feliz porque eso era lo que se esperaba de mí. Porque las abuelas mexicanas no nos quejamos. Porque las matriarcas deben ser fuertes y abnegadas. Porque decir no significaría ser egoísta, mala, una vergüenza para la familia. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora, pero no me las limpié. Pero Beatriz, ¿sabes qué descubrí? Que el costo de mi bondad ha sido mi propia dignidad. Ella se sentó pesadamente en mi sofá, las decoraciones olvidadas alrededor de ella. Y entonces, algo inesperado sucedió. Beatriz comenzó a llorar. No lágrimas de manipulación, sino lágrimas reales, profundas, que venían de un lugar de verdadero dolor. Elena, yo, estoy por perder mi casa, confesó entre sollozos. En Tijuana. Tenemos tantas deudas. Mi esposo perdió su trabajo hace un año y no hemos podido recuperarnos. Pensé que si podía hacer de las celebraciones aquí un negocio pequeño, podría salvarnos. No fue para lastimarte. Fue porque estaba desesperada. Por un momento, sentí el viejo impulso de consolarla, de decir que todo estaba bien, de ofrecerle soluciones. Pero me detuve. Porque aunque entendía su desesperación, su necesidad no justificaba mi explotación. Beatriz, dije suavemente pero firmemente, entiendo que estés pasando por dificultades. De verdad. Pero usarme, mentirle a la familia sobre mí, convertir mi hogar en tu negocio sin mi consentimiento, eso no está bien. Puedo ayudarte de muchas maneras, pero no permitiré que mi generosidad sea abusada nunca más. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Tienes razón. Tienes toda la razón. Me he comportado terriblemente. Yo solo, no sabía qué más hacer. Había otras opciones, respondí. Podías haber sido honesta. Podías haber pedido ayuda de manera directa. Podías haber tratado esta familia como familia, no como un recurso a explotar. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Afuera, el sol terminaba de ponerse, dejando la habitación en una penumbra suave. El caldo en la cocina había dejado de burbujear. Todo estaba quieto, esperando. ¿Qué vamos a hacer con la Navidad?, preguntó finalmente Beatriz con voz pequeña. No lo sé, admití. Pero lo que sí sé es que yo no voy a organizarla sola. No más. Después de que Beatriz se fue esa tarde, cargando sus cajas de decoraciones y con los ojos todavía rojos de llorar, me quedé sentada en mi sala durante horas. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio incómodo de la soledad. Era un silencio pacífico, como el que viene después de una tormenta necesaria. Al día siguiente, Carlos llegó temprano por la mañana. Traía pan dulce de mi panadería mexicana favorita en National City y café recién hecho. Su cara mostraba preocupación. Mamá, Beatriz me llamó anoche. Me contó que tuvieron una conversación difícil. Me preparé para la pelea, para escuchar nuevamente que debería reconsiderar, que la familia era primero, que las tradiciones importaban más que mis sueños personales. Pero Carlos me sorprendió. Se sentó a mi lado, tomó mi mano, y dijo, «Mamá, necesito pedirte perdón». Lo miré sin entender. «¿Perdón por qué?» «Por no haber sido valiente antes», respondió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Después de nuestra primera conversación sobre tu curso de pastelería, cuando te dije que era hora de que pensaras en ti, Beatriz me llamó. Y ella, me manipuló. Me habló de tradiciones, de responsabilidades, de cómo la familia te necesitaba. Pero también me ofreció algo. ¿Qué te ofreció?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber. Contactos comerciales, admitió avergonzado. Me dijo que en la reunión de Navidad estarían varios empresarios de Tijuana, personas que podrían ayudar a salvar mi negocio. Mamá, mi empresa está pasando por momentos muy difíciles. Intenté expandirme demasiado rápido y ahora estoy ahogado en deudas. Pensé que tal vez, si hacías este sacrificio una vez más, yo podría salvar lo que he construido. Mi corazón se rompió, no por mí, sino por él. Carlos, ¿por qué no me contaste sobre tus problemas financieros?
Por la misma razón que tú nunca nos contaste sobre tu cansancio, sobre cómo te sentías usada, respondió. Porque en esta familia, hemos aprendido a sonreír mientras sufrimos. Porque mostrar debilidad se siente como fallar. Pero mamá, anoche, después de hablar con Beatriz, me di cuenta de algo. He estado perpetuando el mismo ciclo que te ha lastimado a ti. He estado permitiendo que tu sacrificio sea la solución a los problemas de otros, incluyendo los míos. Nos abrazamos, y ambos lloramos. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. Por primera vez, podíamos ser honestos el uno con el otro sobre nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros fracasos. No teníamos que ser fuertes todo el tiempo. Podíamos ser simplemente humanos. El negocio tal vez no sobreviva, dijo Carlos después de un rato, pero prefiero perderlo con dignidad que salvarlo explotando el amor de mi madre. Voy a encontrar otra manera, una manera correcta. Esa conversación con mi hijo fue un punto de inflexión. Él comenzó a hablar con otros miembros de la familia, compartiendo no solo mi situación sino también la suya propia. Y algo asombroso sucedió. Cuando él mostró vulnerabilidad, cuando admitió sus luchas, otros comenzaron a hacer lo mismo. Mi prima Lucía de Fénix llamó nuevamente, pero esta vez con una propuesta. Elena, he estado hablando con otros parientes. Todos estamos de acuerdo en que lo que Beatriz hizo estuvo mal, pero también nos damos cuenta de que todos hemos sido cómplices. Hemos permitido que tú cargaras con todo el peso de mantener a esta familia unida. Queremos cambiar eso. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Un primo en Sacramento ofrecía organizar la siguiente reunión familiar en su casa. Una sobrina en Fresno sugería que las celebraciones rotaran entre diferentes hogares. Un tío en Ensenada propuso que este año, en lugar de hacer la Navidad en una sola casa, todos se reunieran en un salón rentado en Rosarito, donde cada familia contribuiría equitativamente con dinero y esfuerzo. Es hora de que las tradiciones sirvan a la familia, no que la familia sirva a las tradiciones, dijo mi sobrina durante una videollamada grupal que organizamos. Había 20 personas en esa llamada, rostros en pequeños cuadros en mi pantalla de computadora, todos asintiendo, todos de acuerdo. Pero no todos estaban contentos con estos cambios. Algunos parientes, especialmente aquellos que siempre habían disfrutado de las celebraciones y nunca contribuir, expresaron su descontento. Es que Elena siempre ha sido tan buena en esto, decía una tía lejana. ¿Por qué cambiar algo que funciona? Sofía, mi nieta guerrera, respondió con una claridad que me dejó orgullosa. Funciona para ustedes, tía. Pero no ha funcionado para mi abuela. Y si el bienestar de un miembro de la familia no importa, entonces, ¿qué tipo de familia somos realmente? Hubo silencio en la llamada después de esas palabras. Un silencio que obligaba a todos a mirar hacia adentro, a cuestionarse. Eventualmente, la mayoría estuvo de acuerdo con el plan de Rosarito. Sería el 24 de diciembre, en un lugar bonito cerca de la playa. Cada familia pagaría su parte. Habría comida catered, pero también algunos platillos caseros preparados por varios miembros, no solo por mí. Sería una celebración colaborativa, no un espectáculo de una sola persona. Pero tú no estarás, me recordó alguien. Era cierto. Yo estaría en Los Ángeles, en mi curso de pastelería, viviendo mi sueño. Estaré con ustedes en espíritu, respondí con una sonrisa. Y los veré cuando regrese, con nuevas habilidades y tal vez, con el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. La verdad era que, aunque me entristecía perderme la celebración, también sentía una libertad inmensa. Por primera vez en 40 años, la Navidad no dependía de mí. La familia continuaría, las tradiciones continuarían, pero de una manera más sana, más equitativa. Beatriz se disculpó públicamente en la siguiente llamada familiar. Su voz temblaba mientras hablaba. He sido egoísta y manipuladora. He usado a Elena y a todos ustedes. Estoy trabajando para arreglar mis problemas financieros de manera honesta, y pido su perdón. No todos la perdonaron inmediatamente, y eso estaba bien. El perdón toma tiempo. Pero al menos ahora, la verdad estaba sobre la mesa. Ya no había secretos envenenando las relaciones familiares. Carlos comenzó a buscar ayuda profesional para su negocio, consultando con un asesor financiero en lugar de buscar soluciones rápidas en conexiones familiares. Yo le ofrecí ayudarlo con parte de la herencia cuando estuviera disponible, pero él insistió en que no. Mamá,
necesito hacer esto por mí mismo. De la manera correcta. Verlo crecer en su integridad me llenaba de un orgullo que nunca había sentido antes. Finalmente estaba siendo el hombre que yo había criado, no el hombre que las circunstancias lo forzaron a ser. A medida que nos acercábamos a la Navidad, Sofía trabajaba incansablemente en los papeles de la herencia. Cada pocos días llegaba con actualizaciones, con nuevos documentos que yo necesitaba firmar, con formularios que parecían interminables. Una tarde de principios de diciembre, llegó a mi casa con una caja grande. La expresión en su rostro era difícil de leer, una mezcla de emoción y algo más que no podía identificar. Abuela, dijo mientras colocaba la caja sobre mi mesa de comedor, necesito mostrarte algo importante. Dentro de la caja había más que solo documentos legales de la herencia. Había cartas. Cartas viejas, amarillentas por el tiempo, escritas con la caligrafía elegante de mi tía Magdalena. Las encontré entre los papeles legales, explicó Sofía. Son cartas que tu tía escribió pero nunca envió. Diarios, realmente. Y abuela, hablan de ti. Con manos temblorosas, comencé a leer. La primera carta estaba fechada 20 años atrás. Mi tía Magdalena escribía sobre una visita que le había hecho, cuando yo todavía era más joven, cuando mis hijos todavía vivían en casa. Hoy vino mi sobrina Elena, leía la carta. Se veía cansada, más vieja de lo que sus años deberían mostrar. Me contó sobre la fiesta familiar que organizó la semana pasada. 50 personas, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cocinó durante 3 días. Nadie se ofreció a ayudar. Todos asumieron que era su rol. Le pregunté si era feliz. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo, creo que ya no recuerdo qué es la felicidad. Mi corazón se rompió por ella. Lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Tía Magdalena me había visto. Realmente me había visto, incluso cuando yo no podía verme a mí misma. Otra carta, escrita años después, Elena vino a visitarme nuevamente. Esta vez trajo a sus nietos. Hermosos niños, llenos de vida. Pero mientras los niños jugaban, Elena se sentó en mi cocina y lloró. Me dijo que había ganado un concurso de cocina hace años, una oportunidad de estudiar en una escuela culinaria. Pero su familia necesitaba el dinero del premio para otras cosas, así que lo donó sin pensarlo. ¿Cuándo será mi turno?, me preguntó. No supe qué responderle porque temía que la respuesta fuera nunca. Había más cartas, docenas de ellas, documentando años de nuestra relación. Mi tía me había visto sufrir en silencio, había sido testigo de mi sacrificio continuo. Y en su última carta, escrita pocos meses antes de morir, había tomado una decisión. He decidido dejarle todo a Elena, escribía con letra temblorosa, claramente debilitada por la enfermedad. No solo el dinero, sino también mi pequeño local comercial en Chula Vista. Sé que ella una vez soñó con tener una pastelería. Tal vez, solo tal vez, con esto ella finalmente tendrá la oportunidad de vivir para sí misma. Es mi última esperanza por ella, que encuentre el coraje de elegirse a sí misma, aunque sea una vez. Me derrumbé sobre la mesa, sollozando. Sofía me abrazó, dejándome llorar. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de gratitud. Mi tía Magdalena, incluso desde la tumba, estaba cuidándome, dándome la herramienta que necesitaba para liberarme. Hay más, dijo Sofía suavemente después de que mis lágrimas se calmaron. Sacó otro conjunto de documentos. Estos son los papeles finales de la herencia. Todo está aprobado, abuela. La propiedad es tuya. El dinero es tuyo. A partir de ahora, tienes los recursos para vivir tu vida como tú quieras. Tomé los documentos con manos que ya no temblaban. Eran reales. Sólidos. Prueba tangible de que mi vida podía cambiar, de que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. El local en Chula Vista está actualmente rentado, continuó Sofía, mostrándome fotografías en su teléfono. Pero el contrato termina en marzo. Para entonces, habrás terminado tu curso de pastelería. Podrías renovar el espacio, diseñarlo exactamente como quieras. Abuela, podrías abrir tu pastelería en la primavera. Miré las fotos del local. Era pequeño pero encantador, con grandes ventanas al frente que permitirían que la luz natural entrara. Podía imaginarlo ya,
paredes pintadas en tonos cálidos, un mostrador de vidrio exhibiendo pasteles y tartas, el aroma de pan recién horneado llenando el aire. Podía verme ahí, haciendo lo que amaba, no para servir las expectativas de otros, sino simplemente porque me traía alegría. ¿Cómo lo llamarías?, preguntó Sofía con una sonrisa. Pensé por un momento. Magdalenas, respondí. En honor a mi tía, quien me vio cuando nadie más lo hizo, quien me dio esta oportunidad cuando más la necesitaba. Sofía aplaudió emocionada. Es perfecto, abuela. Es absolutamente perfecto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Firmé todos los documentos necesarios. Hablé con el banco sobre transferir los fondos. Comencé a hacer planes reales, tangibles, para mi futuro. Por primera vez en décadas, cuando miraba hacia adelante, veía posibilidades en lugar de solo más de lo mismo. Compartí las cartas de tía Magdalena con Carlos. Él las leyó en silencio, y cuando terminó, me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, siento tanto que hayas sufrido así. Siento que ninguno de nosotros nos dimos cuenta. No es tu culpa, le aseguré. Yo me había convertido en una actriz experta. Representaba el papel de la madre feliz, la abuela contenta, también que incluso yo misma casi lo creí. Pero tu tía Magdalena, ella veía más allá de la actuación. Voy a asegurarme de que mis hijos nunca esperen que su madre se sacrifique de esta manera, prometió Carlos. Voy a enseñarles que las madres, las abuelas, son personas completas con sus propios sueños y necesidades. Que amarlas significa respetarlas, no explotarlas. Esa conversación significó más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Porque significaba que este ciclo, esta tradición tóxica de sacrificio femenino silencioso, terminaría conmigo. Las próximas generaciones aprenderían una manera diferente de amar a la familia. El curso de pastelería comenzaba en 5 días. Mi maleta estaba empacada. Mi boleto estaba impreso. Y por primera vez en 40 años, iba a hacer algo completamente para mí, sin culpa, sin disculpas. 3 días antes de mi partida a Los Ángeles, sucedió lo inevitable. La familia extensa, aquellos que todavía no estaban completamente de acuerdo con los cambios, decidió hacer un último intento para que yo reconsiderara. Era domingo por la tarde. Había ido a misa en la mañana, como hago cada domingo, y estaba preparando un almuerzo simple cuando comenzaron a llegar. Primero fue mi hermana mayor, Patricia, quien vive en Tijuana. Luego llegó mi cuñado, el esposo de Patricia. Después llegaron 3 primos más, todos conduciendo desde diferentes partes de San Diego y del otro lado de la frontera. No habían llamado para avisar. Simplemente aparecieron, llenando mi pequeña sala con su presencia y sus opiniones. Elena, necesitamos hablar de esta situación, comenzó Patricia, tomando el control de la conversación como siempre hace. Ella es 4 años mayor que yo y siempre ha actuado como si esos 4 años le dieran autoridad absoluta sobre mi vida. Toda la familia está preocupada. Este asunto de la Navidad ha creado un caos terrible. ¿Caos?, repetí, manteniéndome deliberadamente calmada. ¿O simplemente cambio? Es lo mismo, intervino mi cuñado. Las tradiciones existen por una razón, Elena. No puedes simplemente decidir un día que ya no quieres ser parte de ellas. No estoy dejando de ser parte de la familia, expliqué con paciencia, aunque por dentro sentía mi corazón acelerarse. Simplemente estoy estableciendo límites saludables. Estoy diciendo que no puedo y no voy a organizar sola eventos masivos año tras año. Pero es que tú lo haces también, dijo una de mis primas, como si eso fuera un argumento. Nadie más puede hacerlo como tú. Las Navidades no serán las mismas sin ti como anfitriona. Ahí estaba de nuevo. El mismo razonamiento circular que me había mantenido atrapada durante décadas. Porque yo lo hacía bien, debía seguir haciéndolo. Porque era buena en sacrificarme, debía continuar sacrificándome. Mi competencia se había convertido en mi prisión. Tal vez no serán las mismas, respondí. Pero eso no significa que serán peores. Podrían ser mejores, más equitativas, más justas para todos. Patricia se puso de pie, su voz elevándose. ¿Y qué hay de mamá? ¿Qué diría ella si viera cómo estás abandonando las tradiciones que ella nos enseñó? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. Nuestra madre había muerto hace 15 años,
pero su presencia todavía pesaba sobre todas nuestras decisiones. Ella había sido el ejemplo perfecto de la matriarca sacrificada, trabajando hasta sus últimos días para servir a la familia. Y yo había modelado mi vida siguiendo su ejemplo. Pero en ese momento, mirando a mi hermana, tuve una revelación. ¿Sabes qué creo que diría mamá?, respondí, y mi voz era fuerte, clara. Creo que diría que le hubiera gustado tener la opción de elegir. Creo que diría que ella también tuvo sueños que nunca persiguió. Y creo que diría que está orgullosa de mí por tener el coraje de hacer lo que ella nunca pudo. El silencio llenó la habitación. Podía ver en los rostros de mis familiares que mis palabras los habían impactado. Porque todos habíamos conocido a mi madre. Todos habíamos visto cómo trabajaba sin descanso, cómo su salud se deterioraba mientras se negaba a pedir ayuda, cómo murió exhausta a los 72 años. Yo no quiero ese final, continué, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. No quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta de que nunca viví para mí misma. No quiero morir con el arrepentimiento de no haber perseguido mis sueños. Mamá no tuvo elección. La cultura, las circunstancias de su tiempo, no le dieron opciones. Pero yo sí las tengo. Y elegir no usarlas sería desperdiciar su sacrificio. Patricia se sentó lentamente, su expresión cambiando de enojo a algo más complicado. Dolor, tal vez. O reconocimiento. Yo también estoy cansada, admitió en voz baja. Yo también he sacrificado mucho. Pero pensé que así era como se suponía que debía ser. No tiene que ser así, dije suavemente. Podemos honrar nuestra cultura, nuestras tradiciones, sin destruirnos en el proceso. Podemos amar a nuestra familia sin perdernos a nosotras mismas. Uno de mis primos, Juan, quien había estado callado hasta ahora, habló. Elena tiene razón. Mi esposa y yo hemos estado hablando sobre esto. Ella también se siente presionada en su familia para ser la organizadora perfecta de todo. Está agotada. Y yo me di cuenta de que he sido parte del problema, asumiendo que su trabajo es invisible, no valorándolo. Todos hemos sido parte del problema, admitió otro primo. Es más fácil dejar que una persona lo haga todo que enfrentar nuestra propia responsabilidad de contribuir. Hemos sido egoístas y lo llamamos tradición. La conversación cambió entonces. Ya no era un juicio contra mí, sino una confesión colectiva. Uno por uno, mis familiares comenzaron a admitir sus propias luchas, sus propios resentimientos, sus propias experiencias de sentirse atrapados por expectativas que nunca cuestionaban. Patricia finalmente se acercó y me abrazó. Perdóname, susurró en mi oído. Perdóname por no haber visto tu dolor antes. Por haber asumido que estabas bien cuando claramente no lo estabas. Te perdono, respondí, y lo decía de verdad. Porque entendía que todos habíamos sido víctimas del mismo sistema, todas atrapadas en los mismos patrones. Pero entonces, justo cuando pensaba que habíamos llegado a un entendimiento, mi cuñado dijo algo que cambió todo. Pero Elena, incluso si entendemos por qué necesitas ir a ese curso, ¿realmente vale la pena romper la familia por eso? ¿No podrías simplemente posponerlo un año más? Y ahí estaba. La trampa final. El intento de última hora de hacerme sentir culpable, de hacerme responsable de la ruptura familiar que, en realidad, era causada por años de dinámica disfuncional, no por mi acto de autocuidado. La pregunta de mi cuñado quedó suspendida en el aire de mi sala como una nube de tormenta. ¿Realmente vale la pena romper la familia? Esas palabras, diseñadas para hacerme sentir culpable, para hacerme retroceder, para hacerme volver a mi jaula dorada de sacrificio infinito. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de mi casa se abrió. Era Sofía, mi nieta, quien tenía llave y libertad para entrar cuando quisiera. Detrás de ella venían más personas. Carlos, mi hijo. Mi prima Lucía de Fénix. Mi sobrina de Fresno. Otros parientes que habían estado en esas llamadas de apoyo durante las últimas semanas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía, mirando la sala llena de gente y mi rostro manchado de lágrimas. Una intervención familiar, aparentemente, respondí con una pequeña sonrisa irónica. Carlos miró a su tía Patricia, luego al resto de los reunidos. Así que vinieron a presionar a mamá para que cancele su viaje, ¿verdad? A hacerla sentir culpable por finalmente, después de 40 años, elegirse a sí misma. Carlos, no estamos presionando a nadie, comenzó Patricia,
pero su voz carecía de convicción. Si lo están, interrumpió Sofía con esa fiereza protectora que la caracterizaba. Y necesitan escuchar algo. Todos necesitan escuchar algo. Sacó su laptop de su bolso y la colocó sobre mi mesa de café. Antes de venir aquí, hice algunas llamadas. Investigué un poco. Y necesito mostrarles algo. Abrió el archivo y comenzó a mostrar números. Cantidades de dinero. Esto, dijo señalando la pantalla, es cuánto ha gastado mi abuela en las celebraciones navideñas durante los últimos 10 años. No solo en comida, sino en decoraciones, en regalos para todos ustedes, en reparaciones de la casa después de que 100 personas la usaran como hotel. La cifra era asombrosa. Incluso yo no había hecho el cálculo completo antes. Miles y miles de dólares. Y esto, continuó Sofía, cambiando a otra pantalla, es cuánto dinero Beatriz ha cobrado por sus experiencias culturales auténticas, usando la casa de mi abuela, su trabajo, su hospitalidad, sin su conocimiento o consentimiento. La cantidad era casi tan grande como lo que yo había gastado. Significaba que Beatriz había estado lucrando sustancialmente a mis costillas. Y finalmente, dijo Sofía, su voz temblando de emoción, esto es cuántas horas estimó mi abuela que pasó preparando solo la última Navidad. 120 horas. Eso es 3 semanas completas de trabajo. Y ni siquiera incluyó la limpieza posterior, que le tomó otros 5 días. Las personas en mi sala estaban silenciosas, mirando los números en la pantalla. La verdad, cruda y cuantificada, era imposible de negar. Durante 40 años, continuó Sofía, ustedes han tomado todo esto como algo garantizado. Han asumido que mi abuela estaría ahí, cocinando, limpiando, sonriendo, sin preguntarse nunca cómo se sentía ella. Y ahora, cuando finalmente dice, ya basta, cuando finalmente elige vivir un poco para sí misma, la acusan de romper la familia. Pero nosotros no sabíamos, protestó débilmente uno de mis primos. Exactamente, dijo Carlos, su voz firme. No sabían porque nunca preguntaron. Es más fácil no saber. Es más cómodo asumir que todo está bien que enfrentar la realidad de que han estado participando en la explotación de mi madre. Patricia se puso de pie, su rostro rojo. Por un momento pensé que iba a defender su posición, a argumentar más. Pero entonces, sorprendentemente, sus hombros se hundieron. Tienen razón, dijo en voz baja. Dios mío, tienen razón. Elena, yo, ni siquiera sé cómo disculparme. Yo tampoco sabía que era tan grave, admitió mi cuñado, mirando al piso. Pensé que a Elena le gustaba hacerlo. Siempre se veía tan feliz. Ella actuaba feliz porque eso era lo que esperaban de ella, dijo Lucía, mi prima de Fénix, hablando por primera vez. Porque las mujeres en nuestra cultura hemos sido entrenadas para sonreír mientras sufrimos, para decir que estamos bien cuando nos estamos rompiendo por dentro. La habitación se llenó con un silencio pesado. No era un silencio incómodo, sino uno necesario. El silencio de personas enfrentando verdades que habían evitado durante demasiado tiempo. Entonces mi sobrina de Fresno habló. Tengo algo que confesar también. El año pasado, tía Elena, me quejé con mis amigas de que la comida en Navidad no estaba tan buena como de costumbre. Dije que algunos platillos estaban fríos. Critiqué la decoración. Y nunca, ni por un segundo, pensé en todo el trabajo que habías hecho para que esa celebración fuera posible. Estoy avergonzada de mí misma. Otros comenzaron a confesar también. Pequeñas críticas que habían hecho. Expectativas que habían tenido. Maneras en que habían tomado mi trabajo como algo garantizado. Era como si Sofía, al mostrar esos números, al hacer visible lo invisible, hubiera abierto las compuertas para que la honestidad fluyera. La pregunta no debería ser si el curso de pastelería vale la pena, dijo Carlos, mirando directamente a los ojos de cada persona en la sala. La pregunta debería ser, ¿por qué alguna vez pensamos que teníamos derecho a su vida? ¿Por qué creímos que podíamos decidir cómo ella usa su tiempo? ¿Por qué asumimos que nuestras comodidades eran más importantes que sus sueños? Juan, uno de mis primos que había hablado antes, se puso de pie. Carlos tiene razón. Y Elena, quiero que sepas algo. Después de nuestra última conversación familiar, hablé con mi esposa. Le pregunté qué sueños había abandonado para cuidar a nuestra familia. ¿Sabes qué me dijo?
que quería ser enfermera pero dejó la escuela cuando nos casamos porque yo necesitaba que trabajara para apoyarme mientras yo terminaba mi carrera. Nunca volvió a la escuela. Y yo nunca le pregunté si quería hacerlo. Se limpió las lágrimas. Ella tiene 45 años. Y mañana voy a inscribirla en un programa de enfermería. Porque nunca es demasiado tarde. Y porque tú, Elena, nos has mostrado que está bien elegirse a uno mismo. Gracias por tu valentía. Más personas comenzaron a compartir. Una prima confesó que había estado sintiendo resentimiento hacia su familia por años pero no sabía cómo expresarlo. Otro admitió que había perpetuado las mismas dinámicas en su propio hogar y ahora se daba cuenta del daño que causaba. Patricia finalmente se acercó a mí, tomó mis manos. Elena, siento todo. No solo por hoy, sino por todos estos años. Yo también me he sentido atrapada por las expectativas, pero en lugar de luchar contra ellas, las proyecté en ti. Te hice responsable de mantener tradiciones que, honestamente, me beneficiaban a mí. Voy a cambiar. Y voy a estar en Rosarito para la Navidad, y voy a cocinar, y voy a limpiar, y voy a experimentar lo que tú has experimentado durante décadas. No quiero que sufras como yo sufrí, le dije. Quiero que aprendamos una manera mejor de estar juntos como familia. Y lo haremos, prometió Patricia. Empezando ahora. El día finalmente llegó. 23 de diciembre por la mañana. Mi maleta estaba en la puerta. Sofía vendría a llevarme al aeropuerto en una hora. En la cocina, el aroma del café llenaba el aire, mezclándose con la luz suave del amanecer que entraba por la ventana. Carlos había dormido en el sofá esa noche, diciendo que quería desayunar conmigo antes de mi viaje. Mientras preparábamos huevos y pan tostado juntos, en un silencio cómodo y familiar, pensaba en todo lo que había pasado en los últimos meses. ¿Nerviosa?, preguntó Carlos mientras servía el café. Emocionada, corregí con una sonrisa. Asustada, tal vez. Pero más que nada, emocionada. Me senté a la mesa con mi hijo, como habíamos hecho miles de veces antes. Pero esta vez era diferente. No había presión invisible. No había expectativas no dichas. Solo éramos una madre y su hijo, compartiendo un desayuno tranquilo. Mamá, dijo Carlos después de un rato, quiero que sepas algo. Lo que hiciste, defenderte, establecer límites, elegirte a ti misma, me enseñó más sobre ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, que cualquier otra cosa que hayas hecho en tu vida. Les estás mostrando a mis hijos, especialmente a mis hijas, que las mujeres no tienen que sacrificarlo todo para ser amadas. Que los sueños importan. Que nunca es demasiado tarde. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de alegría, de orgullo, de paz. Gracias, mi hijo, susurré. Sofía llegó exactamente a la hora prometida, junto con una sorpresa. Su auto estaba lleno de flores, globos, y había al menos 10 personas afuera de mi casa. Carlos, Sofía, mi prima Lucía quien había volado desde Phoenix solo para despedirme, mi sobrina de Fresno, Juan y su esposa, y otros parientes que habían conducido desde diferentes partes solo para decir adiós. Patricia estaba ahí también, con los ojos rojos de haber llorado. Me abrazó fuerte. Ve y persigue tus sueños, hermanita. Te lo has ganado 1000 veces. Incluso Beatriz estaba ahí. Las cosas entre nosotras todavía estaban tensas, pero ella se acercó con humildad. Elena, sé que he perdido tu confianza. Sé que tomará tiempo reconstruir nuestra relación. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor. Y estoy orgullosa de ti. El viaje a Los Ángeles fue tranquilo. Sofía conducía mientras yo miraba por la ventana, viendo el paisaje familiar de San Diego transformarse en las colinas que llevan a Los Ángeles. Por primera vez en 40 años, no estaba preocupada por lo que estaba dejando atrás. Estaba emocionada por lo que estaba por delante. El curso de pastelería fue todo lo que había soñado y más. Los primeros días fueron desafiantes, mis manos 68 años viejas tuvieron que reaprender técnicas, adaptarse a nuevos métodos. Pero había algo liberador en ser simplemente Elena la estudiante, no Elena la madre, ni Elena la abuela, ni Elena la anfitriona. Solo Elena. Conocí a otras mujeres en el curso, mujeres de mi edad y mayores, todas reinventándose, todas persiguiendo sueños pospuestos. Una señora de 70 años que siempre quiso ser chef.
otra de 65 que estaba abriendo una pastelería con su hija. Compartíamos historias, risas, y una camaradería nacida del entendimiento mutuo. En Nochebuena, mientras mis manos trabajaban masa de hojaldre y mis compañeras de clase cantaban villancicos en inglés, mi teléfono sonó. Era una videollamada grupal desde Rosarito. La pantalla se llenó de rostros sonrientes. Estaban en el salón rentado, decorado hermosamente por el esfuerzo colectivo de muchos. La comida estaba dispuesta en una mesa enorme, platillos preparados por diferentes familias. Carlos tenía el teléfono, mostrándome todo. «Mamá, mira», dijo, girando la cámara. «Patricia hizo tamales». «No son tan buenos como los tuyos todavía», bromeó, y escuché a Patricia gritar juguetonamente en el fondo, pero los hizo con amor. Juan y su esposa trajeron pozole. Lucía hizo su famoso flan. Todos contribuyeron. Vi a mis nietos jugando con primos, riendo, corriendo. Vi a adultos conversando, no solo sentados esperando ser servidos. Vi una celebración que no dependía de una sola persona quebrándose la espalda para hacerla posible. ¿Los extraño?, pregunté, aunque la respuesta era obvia en sus rostros felices. Por supuesto, respondió Carlos. Pero también estamos orgullosos. Orgullosos de ti por estar donde estás, haciendo lo que amas. Y mamá, quiero mostrarte algo. Movió la cámara hacia una mesa en la esquina del salón. Había una foto mía, rodeada de flores. No era un memorial, era una celebración. Al lado de la foto había un cartel escrito a mano por mis nietos que decía: «Abuela Elena está persiguiendo sus sueños. Nosotros también podemos perseguir los nuestros». Lloré. Lloré de alegría, de gratitud, de alivio. No estaban resentidos conmigo. Estaban inspirados por mí. Después de la llamada, volví a mi masa de hojaldre. El instructor se acercó, un chef francés de unos 50 años con una sonrisa amable. «Madame Elena», dijo, «sus lágrimas han salado la masa. Tendremos que empezar de nuevo». Reímos juntos, y comencé de nuevo, pero esta vez sin lágrimas. Solo con una paz profunda que no había sentido en décadas. El curso terminó el 30 de diciembre. Regresé a San Diego con un certificado, nuevas habilidades, y lo más importante, una nueva comprensión de mi propio valor. No era solo lo que podía hacer por otros. Era quien era yo, en mi esencia más profunda. En marzo, como Sofía había predicho, el local en Chula Vista quedó disponible. Pasé las siguientes semanas limpiándolo, pintándolo, diseñándolo. Carlos me ayudó. Sofía me ayudó. Patricia vino desde Tijuana para ayudar. Incluso Juan y su esposa dedicaron fines de semana a ayudarme a construir mi sueño. Magdalenas abrió sus puertas el 15 de abril de 2025. El día de apertura, la fila se extendía por la cuadra. No solo era familia, sino también vecinos, personas que habían escuchado mi historia, personas que querían apoyar a una mujer de 68 años persiguiendo su sueño. Mi primer cliente fue Patricia. Compró un croissant, lo mordió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está perfecto, Elena. Tú estás perfecta». Ahora, 6 meses después, mi pastelería es pequeña pero próspera. Trabajo 4 días a la semana, no 7. Tengo empleados que me ayudan. Y lo más importante, tengo tiempo para mí, tiempo para disfrutar la vida que casi dejo pasar. Las celebraciones familiares continúan, pero ahora en rotación. A veces estoy ahí, a veces no, y eso está bien. La familia no se rompió como algunos temían. Se transformó en algo más fuerte, más sano, más genuino. Mi historia se corrió entre la comunidad mexicano-americana de San Diego. Otras mujeres vienen a mi pastelería no solo por los pasteles, sino por conversación, por aliento. Les digo lo que aprendí, que nunca es demasiado tarde, que sus sueños importan, que elegirse a sí mismas no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces, cuando cierro la pastelería al final del día, cuando el sol de California pinta el cielo en tonos de naranja y rosa, pienso en tía Magdalena. Le doy gracias por ver mi dolor cuando otros solo veían mi sonrisa. Le doy gracias por darme las herramientas para liberarme. Esta no es una historia sobre abandonar a la familia. Es una historia sobre redefinir lo que significa el amor familiar. Es una historia sobre elegir la vida sobre la obligación.
Es una historia sobre encontrar el coraje, incluso a los 68 años, de decir, yo también importo. Y si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona, especialmente a otra mujer que ha pasado décadas sacrificándose en silencio, a elegirse a sí misma, a perseguir sus sueños, a establecer límites saludables, entonces todo valió la pena. Porque al final, la lección más importante que aprendí es esta: cuidar de ti misma no significa dejar de amar a otros. Significa amarte lo suficiente a ti misma para poder amar a otros de manera más auténtica, más libre, más completa. Soy Elena Rodríguez. Tengo 68 años. Vivo en San Diego, California. Y finalmente, después de 40 años, estoy viviendo mi propia vida.